La singularidad de Mansión Seré como ex centro clandestino es que se hallaba emplazada en un predio que originalmente no pertenecía a las Fuerzas Armadas. Además, para borrar los rastros de los delitos de lesa humanidad cometidos allí, fue demolida. Hoy lo que resguarda el gran cerramiento vidriado que configura el espacio de memoria son los cimientos de la mansión. Era una quinta de una familia acomodada. La mansión la construyó Leocadia Seré, hija menor de Juan Seré, a finales de la década del 20 del siglo pasado. Familia que compró las 56 hectáreas originales en la década del 80 del siglo XIX, cuando era una zona rural, pero atravesada ya por las vías del ferrocarril. En la década del 30, los hermanos de Leocadia lotean y venden los terrenos que rodeaban a la mansión. Esto dio origen al barrio Seré, que conserva el apellido configurándose como punto de referencia territorial. Este barrio generó un vínculo de mucha cercanía con el predio, un vínculo identitario. En el año 1949, Leocadia vende la mansión y el predio a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que no le asigna ningún uso concreto. En ese entonces, el predio estaba cerrado con ligustrina y fue adquiriendo un aspecto agreste y de abandono, que estimuló su uso por parte de las y los vecinos como espacio de recreación y para acortar camino hacia otros lugares. Recién a fines del año 76, el predio es ocupado por la Fuerza Aérea, que es quien coordina la represión en la zona oeste. En enero de 1977, la mansión se transforma en el centro clandestino más emblemático de lo que se conoce como el circuito represivo de la subzona 16, conformada por 15 centros clandestinos. La casa seguía teniendo aspecto de abandonada, pero indudablemente no lo estaba porque hubo muchos cambios. Cambiaron la tranquera de lo que era el viejo ingreso a la quinta, pusieron un gran portón con un cenital arriba que iluminaba cuando pasaban los autos. Las ventanas, los vidrios los pintaron, cerraron las celosías con cadenas y candados, volvieron a alambrar con alambre de púa, pusieron luces, focos muy potentes en alguna parte del perímetro de la casa y en los árboles más altos que iluminaban hacia afuera. De hecho, pintaron con cal los cordones de las dos manzanas que están inmediatamente enfrente, de modo que se ampliara la visión desde adentro hacia afuera y se dificultara la visión de afuera hacia adentro. Y también era una manera de extender el dominio que ejercieron sobre el predio y fundamentalmente acá adentro hacia el afuera, desparramar el terror, disciplinar a la sociedad, que fue uno de los objetivos del genocidio. Fíjate la distancia, ¿no? Acá estaba emplazada la mansión. Fíjate la distancia hacia Santa María de Oro, hacia la línea de construcción de las casas. Y pensemos que ahí lo que había era vegetación, muchísima, ¿no? En todo el predio estaba más arbolado y crecido, pero no había ahí un paredón. Yo de entrada, sentí el lugar amplio. O sea, el único lugar amplio acá era este. Sentíamos el ruido de un tren cercano. Con el paso del tiempo dedujimos que era el tren Sarmiento. Lo dedujimos porque Guillermo y Claudio eran de la zona y se contaba el paso de cada vagón por el traqueteo con las vías. Ellos estaban habituados. La estación estaría cerca. Yo no me perdí un solo día, me acordaba de mi abuelo que me decía: nunca un pájaro canta a la noche.
Salvo el búho, que le gusta la noche, en general los pájaros no cantan de noche, empiezan a cantar en el amanecer. Entonces ahí sabía que iban pasando cuál era el día, la mañana, la noche, y iba contando mis días. Mansión Seré tenía 2 pisos y en el primer piso, en la época donde empezó a funcionar el centro clandestino, fue el lugar donde en esas habitaciones estuvieron secuestradas las personas que ingresaron en este centro clandestino. Este espacio, esta esquina, es la entrada principal de la casa. Acá teníamos una escalera de mármol, una galería abierta que estaba techada y el acceso a la casa era por esta esquina. Y nos levantábamos los tabiques. Mirábamos a través de la ventana que estaba pintada, pero alguna rendija se veía y veíamos pasar colectivos, pasar coches. Vos del costado de la ventana del baño, si te parabas arriba del inodoro, por abajo de la ventana veía la palmera tranquila. Ya cuando yo vi la palmera era el único lugar, porque acá no hay palmeras. Este no es un lugar de palmeras, el único lugar que tenía palmeras era este. Apareció un señor que pasaba todos los días por la calle a los gritos y que decía helado, palito, bombón helado. Y eso fue como una revolución en la pieza. La vida afuera continuaba. Era como estar viendo una película en blanco y negro y que alguien venga con un pincel y que manche la película con manchas de colores, ¿no? La pieza se nos había llenado de helados. Yo seguía golpeando las manos. Hay alguien, una de esas se abre la persiana y se aparece un tipo, un carna, ¿no? Con la camisa celeste, manga corta, y evidentemente se había peinado, se había mojado la cabeza y se había peinado. Entonces, yo digo, señora, ¿qué hace acá? Esto es privado. Sí, pero yo le quiero hacer una pregunta. Me mandaron de la municipalidad porque yo estoy buscando una casa para poner un hogar de ancianos y esto es tan hermoso, y yo hablaba fuerte, tenía una taquicardia que me moría, ¿no? Todo en voz alta, así, bueno. El tipo ya se estaba poniendo colorado y me decía, señora, yo le pido que se retire inmediatamente, acá no debe estar, esto es privado. Bueno, sí, yo me voy a retirar, pero lo que pasa es que quiero mirar antes de irme, quiero ver, porque yo sigo con la idea de que esta casa la tengo que comprar para un hogar de ancianos, y el tipo cada vez se ponía más colorado y yo entonces insistía y se ponían nerviosos los tipos. Bueno, con los años yo me di cuenta que se ponían nerviosos porque la gente me estaba escuchando. Un día sentimos una voz de una mujer que se acercaba pidiendo a los gritos que alguien saliera, diciendo de que si se vendía la propiedad, que estaba interesada en que se vendiera la propiedad, pero en realidad yo creo que estaba abriendo una puerta al futuro y a la memoria, y ahí la escuchamos a ella, que con el tiempo supimos quién era. Leonora Cortiñas, que estaba buscando a su hijo, y sin saber quién era en ese momento, toda la esperanza que nos dio de saber que afuera había un mundo, había vida, y a la vez había una desesperanza que era la búsqueda. Bueno, no sé, yo creo que todo esto se tiene que transformar en seguir esa búsqueda y en buscar esa memoria, esa verdad y esa justicia.
La fuga del 24 de marzo de 1978 es quizás el hecho más conocido sobre este centro clandestino. Esa noche, durante el segundo aniversario del golpe de Estado, Guillermo Fernández, Carlos García, Daniel Rossomano y Claudio Tamburrini, secuestrados en la misma habitación, lograron abrir una ventana, descolgarse y escapar. Una semana después, comenzó el proceso de desarticulación del centro clandestino. Quienes seguían secuestrados, según los testimonios todos eran hombres, recuerdan que las condiciones de cautiverio se volvieron aún más severas. Algunos fueron liberados y otros conducidos a la comisaría segunda de Morón, en el barrio de Aedo, donde tiempo después pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Recién habíamos bajado de la ventana por la que nos escapamos, llegamos al piso, vimos la calle y salimos corriendo en esa dirección. En ese momento pasaba un coche, venía con las luces prendidas, de noche por supuesto, nos tiramos los 4 al piso esperando a que el coche pase para que no nos vean, ¿no? Y en ese momento me doy vuelta, miro hacia la ventana y veo un haz de luz que sale en el medio de la noche, donde se veía el techo de la pieza, el balcón, y colgada a la baranda del balcón estaban las frazadas que habíamos atado, la cuerda que habíamos hecho con las frazadas para deslizarnos hacia el piso, y que seguía bamboleándose como diciéndonos chau, suerte, ¿no? Y si en algún momento alguien me pregunta, no sé cómo puedo definir la libertad, pues para mí la libertad es eso, esa imagen con las frazadas bamboleándose y deseándonos suerte. Cuando se corrió la voz que se habían fugado, porque lo que pasa es que éramos familia de desaparecidos, de presos, todo, entonces todo se corría, ¿viste? Cuando nos enteramos que se habían fugado, todos atentos por si alguien tocaba el timbre, por si, ¿viste? Te venían a tu casa, a ver si uno podía dar una ayuda. Hasta la actualidad, las investigaciones y los listados oficiales arrojan las siguientes cifras. Más de 400 personas vinculadas al viejo partido de Morón, que incluía los actuales partidos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, fueron asesinadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. 68 personas secuestradas víctimas del terrorismo de Estado pasaron por Mansión Seré. 13 de ellas permanecen desaparecidas. Cuando la casona quedó vacía, fue dinamitada e incendiada, quedando en pie solo las paredes interiores y perimetrales. Con el advenimiento de la democracia y en el marco del juicio a las juntas militares, se realizaron inspecciones oculares y la casona fue reconocida por los y las sobrevivientes como el lugar en el que habían permanecido secuestradas y secuestrados. Mansión Seré pasó a ser uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, identificados en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. En ese contexto, el entonces intendente radical, Norberto García Silva, presentó un proyecto para la instalación de un polideportivo en el predio. En el decreto de construcción no se mencionaba el uso que la mansión había tenido durante la dictadura. A pesar de los reclamos y solicitudes por parte de vecinos, vecinas y organismos de derechos humanos para la preservación de la casona, esta fue definitivamente demolida y sobre sus cimientos se instaló una cancha de fútbol. Contemporáneamente, el espacio conocido como Mansión Seré o Quinta Seré pasó a ser conocido como Polideportivo Gorki Grana, en homenaje a un polideportista de larga trayectoria en la historia de Morón. El 1 de julio de 2000, apenas 6 meses después de asumir, el entonces intendente Martín Sabatella inauguró la Casa de la Memoria y la Vida, recuperando el lugar como sitio de la memoria, siendo el primer espacio de toda Latinoamérica de estas características.
Poco después, junto a la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, el municipio convocó a un equipo de investigación para iniciar los trabajos arqueológicos tendientes a la recuperación de los cimientos de la vieja casona y su reconstrucción histórica. Desde entonces, miles de personas han transitado el predio, participando de las distintas actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos junto con otras áreas de gobierno, orientadas siempre a la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria. En el 2015 se inaugura el EMPO, que es el Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios. Se establece acá un sitio de memoria, un sitio donde se empiezan a celebrar diferentes ceremonias relacionadas con las fechas de los pueblos andinos, de los distintos pueblos amazónicos también. Se hacen distintas actividades, conferencias, charlas, encuentros de música, encuentros de sicuris. Se establece también un cartel con la palabra memoria en distintas lenguas originarias y un sitio ceremonial donde se hacen las pachamamas, los inti raymis y las distintas celebraciones indígenas. También se conforma un grupo organizativo que se llama también EMPO y que pasó a ser parte de los organismos de derechos humanos de la zona oeste. Los espacios de memoria son territorios de disputas de sentidos desde el presente sobre los hechos del pasado reciente para transformar y o fortalecer nuestras prácticas en el presente. Por eso decimos que la memoria no es pasado, es presente. Es presente y lo que construye son expectativas de futuro. Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Cuando yo empecé a pasar por la mansión Seré, a Gustavo se lo llevan en 1977, hacía poco tiempo que lo habían armado y sabíamos, porque el entorno de los vecinos, todo, que había ese lugar ahí donde había desaparecidos. Pasar por ahí siempre fue como un sentimiento de terror, de saber que los espiaban, de saber que había gente adentro, de ver pasar aviones, helicópteros por acá yo estoy a 8 o 10 cuadras, pasar por acá a la nochecita, siempre pensando que éramos vigilados igual en el barrio. Y resulta que salimos a la calle avanzando en una resistencia que quizá fue el comienzo de un debilitamiento de la dictadura militar, de que ellos no se esperaban que un grupo de madres íbamos a salir a la calle, que no por valentía, sino en una actitud visceral, espontánea, que no midió ningún peligro. La mansión lo que tiene, que la transformación, porque es el primer campo de concentración que se transformó un lugar de memoria. Tiene un valor muy histórico, muy fuerte, porque los jóvenes que van, o las familias de la zona que pueden entrar ahí, que saben que fue un lugar del horror y que ahora es un lugar donde se va a estudiar
donde se promueve la defensa de los derechos humanos, creemos que le hace bien a la democracia. Ahí no estuvo Gustavo, evidentemente, por todos los testimonios que surgieron, pero algún día, desde algún lado, habrá una noticia o una revelación de algún lugar donde estuvo, ¿no? El terrorismo de Estado es meter terror al pueblo para que no hable y dejen que lo destrocen y que se haga ese avasallamiento de todos los derechos humanos. Y bueno, seguir habiendo resistencia. Les cuesta mucho quedarse con esta América y no van a poder. Thank you.